Muy buenas noches, bienvenidos a su boletín informativo Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia con su presentador Federico Laya Martínez. Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, muchos se preguntarán esta convención a qué hace referencia. Pues bien, nos pusimos a indagar un poquito acerca de la convención y encontramos que fue un tratado internacional firmado en las Naciones Unidas en el año de 1989, enfatizando sobre los derechos de los niños y la importancia que tienen ellos para la formación integral, ¿sí? Y pues obviamente también habla un poquito de los derechos que los adultos tenemos en esa responsabilidad. ¿Cuál sería el propósito de esa convención? Pues no hubo otra intención en la convención, sino la de que todos los países pudieran garantizar y proteger los derechos humanos de tanto los niños y los niños de todo el mundo. También podremos encontrar que para esa garantía y para esa protección pues se tienen que hacer unas modificaciones en cuanto a normatividad, y este cumplimiento lo llegamos a realizar con el acompañamiento continuo, no solamente de los entes gubernamentales, sino también de los maestros, de los padres de familia, la sociedad civil y también pues entidades privadas, todo con el ánimo de mejorar las condiciones. Si nos devolvemos un poquito en la historia, vemos que la niñez siempre estuvo relegada a un segundo plano. Eran considerados pues no un miembro de la familia más como tal, sino como un elemento de la casa, algo decorativo. Si nos remontamos por allá a la Edad Media, digamos que con el transcurrir de los años se fue evidenciando su importancia, y ahora pues a concepto personal ya podríamos decir que se ha abusado un poquito al hablarle de derechos y se ha olvidado un poco lo referente a los deberes. Bueno, pero enfatizando un poquito sobre lo de los convenios, esta convención y los convenios internacionales, podríamos decir que los 189 países que hicieron parte en esa primera instancia de la convención han ido, digamos, separando y desligando esa lejanía que se tenía con la niñez y adaptando nuevas políticas. Si hablamos del contexto colombiano, una de las primeras respuestas que se dio a esa convención fue la Ley 12 de 1991. Esa fue la respuesta inmediata para ir acoplándose a esos parámetros globales en cuanto a infancia se refiere, para alcanzar, primero que todo, se fijó para cumplir con ese estamento internacional. Posteriormente se fijaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, o ODM, fijados en el 2010. Para eso, en el 2010, para eso comenzamos a no solamente a hablar de infancia, sino también de todo el entorno social que involucra a los niños. Hablamos de la condición social, y el acceso a las nuevas tecnologías, la pobreza, el derecho de las mujeres, el valor fundamental que tiene la familia en todo el crecimiento de la sociedad. Entonces todo esto podría convertirse en un aliciente para que las políticas colombianas fueran cambiando su estructura. Entonces podemos encontrar en primera instancia la Ley 12, ¿no? Posteriormente la Constitución de 1991, que se reformó gracias a la constituyente en el gobierno del presidente Gaviria, nos comenzó a arrojar herramientas democráticas que podrían permitir esos cambios. Posteriormente encontramos que la Ley 115, pues la Ley General de Educación,
nos daba más herramientas para que los niños y niñas de Colombia pudieran acceder a la educación. Después encontramos la ley en 1620 del 2003, hablando del campo educativo, que les brinda bienestar en cuanto a la convivencia escolar y la formación de los derechos humanos, la educación de la sexualidad y prevención y mitigación de todo tipo de violencia en la escuela. Y digamos que algo más reciente, el Código de Infancia y Adolescencia. Reciente lo mencionamos porque pues nació en el 2006, se aprobó en el 2006 y paulatinamente ha ido dándose a conocer. Ya digamos que es una voz de alerta constante que tienen las autoridades y los padres de familia. En las escuelas se habla mucho de eso, para que la gente, una cosa es que una ley se apruebe y otra de que se vaya cumpliendo y que la gente la vaya conociendo. Entonces se han dado grandes pasos en la ley colombiana para alcanzar todos los objetivos planteados en la Convención de Derechos del Niño y los objetivos del desarrollo del milenio. Hablando de un contexto internacional, tampoco podemos ser ajenos a las condiciones de la niñez en Latinoamérica. Y en los noticieros, en los programas, en televisión, en radio, vemos cómo la problemática de Venezuela nos ha tocado, ¿sí? Yo creo que no hay un colombiano que no haya tenido contacto con personas del hermano país, y sobre todo los niños son los que más sufren. En primera instancia el desplazamiento que les toca hacer, digamos que la dispersión familiar. Muchas madres se vienen solo con los niños, se vienen solas, entonces quedan los niños allá, con los papás, con los abuelos, con los tíos. Entonces esas son condiciones muy complicadas, y los que están cerca de la frontera, que tienen la posibilidad de acceder a colegios que están sobre la margen norte de la frontera con Venezuela, hablamos de por ahí en el norte de Santander, de Arauca, no tienen la posibilidad de hacer el paso fronterizo, porque pues la Guardia venezolana se los impide, tienen cerradas las vías. Entonces eso es un problema del cual no tenemos que estar distantes, ¿sí? Donde haya un niño sufriendo, donde haya un niño pasando necesidades, nosotros tenemos la obligación de colaborar, de aportar un granito de arena para que esa situación no se presente más. Y para no irnos muy lejos del contexto nacional, encontramos también la situación que está viviendo el pueblo chocuano, ¿sí? Pues muy difícilmente las noticias hacen visible las problemáticas nacionales. Puede que tengamos problemas más cercanos, pero ahora digamos que todos los lentes están enfocados en Chocó, la problemática social que se vive no solo de tiempo atrás por la pobreza, la corrupción, sino también por los grupos armados, esos residuos de guerrilla y del posconflicto que han ido surgiendo. Han impedido que unas comunidades indígenas, unas comunidades autóctonas no puedan salir ni siquiera a lo más mínimo que es visitar el médico, ¿sí? Entonces están relegadas a un pequeño espacio del cual no pueden salir porque se ven obligadas a permanecer por un conflicto ajeno a ellos. Entonces son condiciones que muy difícilmente una sociedad debería admitir y dejar pasar por alto sin que se pudiese hacer algo. Extrañamente veía en el noticiero, en la televisión, cómo se escandalizaban en otras partes del mundo por hechos que acá ya los comenzamos a ver como normales. Estamos como anestesiados con el tema de la violencia, de la violación de los derechos de los niños, ¿sí? Digamos que esa cotidianidad nos ha permitido crear como un escudo o como una venda para no estar conscientes del daño que se le está haciendo y no actuar, que es lo más importante.
respecto a esta convención y sobre todo a los derechos de los niños, hay mucha tela que cortar, demasiada tela que cortar, pero deberíamos tener claro que esta convención dejó unos objetivos que no son unos objetivos a corto plazo, ¿sí? Las transformaciones siempre son paulatinas, se tienen que hacer despacio, pero se han dado avances importantes. Y una forma, yo creo que de vender esa transformación es darle a conocer a las personas que esa transformación trae consigo unos beneficios a nivel social, que se van a ver no ahora, sino con el pasar de los años. Las generaciones que se han visto beneficiadas con toda esa transformación ha ido mejorando, y cada vez lo va a hacer más, siempre y cuando los entes nacionales sigan con ese avance, con esas intenciones de conseguir esos objetivos, ¿sí? Muchas gracias, espero podamos vernos en otra ocasión y que sigamos ahondando en este tema que nos atañe a todos.